Richard R. Smalley Akron, Estados Unidos, 6 de junio de 1943, Houston, 28 de octubre de 2005 fue un químico y profesor universitario estadounidense galardonado con el Premio Nobel de Química del año 1996. Biografía. Estudió química en el Hope College y en la Universidad de Michigan, donde se graduó en 1965. En 1973 consiguió el doctorado en la Universidad de Princeton, realizando posteriormente estudios postdoctorales en la Universidad de Chicago, y convirtiéndose en profesor de química en la Universidad de Rice en Houston. Murió el 28 de octubre de 2005 en el Hospital M.L. Anderson Cancer Center de Houston, situada en el estado de Texas, a consecuencia de una leucemia. Investigaciones científicas. El descubrimiento por parte de Harold Kroto de una nueva forma de cristalización geométrica del carbono, constituida por dos átomos de este material, permitió a Smalley, y a su colaborador de la Universidad de Rice Robert Curl, la síntesis química de esta nueva forma denominada fullereno, la cual se convirtió en la tercera forma más estable del carbono tras el diamante y el grafito. En 1996 fue galardonado, junto con Curry y Kroto, con el Premio Nobel de Química por el descubrimiento de los fullerenos. Robert S. Mulliken. Universidad de Chicago. Química. 1966. Ganar el Premio Nobel de Química en 1966. La investigación del Dr. Robert Mulliken fue reconocido por enlaces químicos de trabajo relativo fundamentales y la estructura electrónica de las moléculas mediante el método de orbitales moleculares. Sus primeros trabajos se concentraron en los isótopos y de espectros de banda diatómico, seguido por el trabajo teórico de sistematizar el estado electrónico de moléculas. El trabajo posterior por el Dr. Mulliken involucrado una amplia investigación de la estructura de espectros de complejos moleculares y también se extienden y progresando la estructura y los espectros de hidrógeno, helio, nitrógeno y otras moléculas pequeñas. Un pionero, Mulliken contribuyó significativamente al desarrollo de métodos que ahora se utilizan en química computacional. Su trabajo condujo a la promoción de códigos de computadora con capacidades predictivas reales que ahora se utilizan ampliamente en todo el Departamento de Defensa Aeroespacial. La relación de Mulliken con AFOSRI se remonta a 1952 y años siguientes, cuando el grupo de investigación de Mulliken obtuvo computacionalmente factibles expresiones para las integrales de dos centros y pasó a simplificar el esfuerzo de programar las fórmulas para integrales moleculares. Los métodos desarrollados por Mulliken permiten cálculos de muchas propiedades moleculares para guiar el proceso de síntesis de nuevos compuestos, como los combustibles y propulsores, y también se utilizan para desarrollar sensores que pueden ayudar con la defensa contra los ataques químicos y biológicos. AFOSRI financiación comenzó. 1952. Robert Sanderson Mulliken 7 junio 1896 hasta 31 octubre 1986, fue un estadounidense el físico y químico, el principal responsable del desarrollo temprano de la teoría de orbitales moleculares, es decir, la elaboración del orbital molecular método de cálculo de la estructura de las moléculas. Dr. Mulliken recibió el Premio Nobel de Química en 1966. Recibió la medalla de Priestley en 1983. Primeros años. Mulliken nació en Newburyport, Massachusetts. Su padre, Samuel Parsons Mulliken, fue profesor de química orgánica en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Cuando era niño, Robert Mulliken aprendió el nombre y botánica clasificación de plantas y, en general, tuvo una excelente, pero selectiva, memoria. Por ejemplo, aprendió alemán lo suficientemente bien, como para pasar el curso en alemán científico en la universidad, pero no podía recordar el nombre de su profesor de alemán de la escuela secundaria. También conoció, cuando todavía era un niño, al físico Arthur Amos Noyes.
Mulliken ayudó con algunos de los trabajos de redacción cuando su padre escribió su texto de 4 volúmenes sobre la identificación de compuestos orgánicos, y por lo tanto se convirtió en un experto en nomenclatura química orgánica. Educación. En la escuela secundaria en Newburyport, Mulliken siguió un plan de estudios científicos. Se graduó en 1913 y tuvo éxito en conseguir una beca para el MIT, que antes había sido ganado por su padre. Como su padre, se especializó en química. Ya como estudiante, él llevó a cabo su primera investigación publicable, en la síntesis de cloruros orgánicos. Debido a que no estaba seguro de su dirección futura, que incluía algunos de ingeniería química de golf en su plan de estudios y pasó plantas químicas gira de verano en Massachusetts y Maine. Él recibió su B.S. grado en química del MIT en 1917. Inicios de su carrera. En este momento, el Estados Unidos acababa de entrar en la Primera Guerra Mundial, y Mulliken tomó una posición en la American University en Washington, D.C., por lo que el gas venenoso bajo James B. Conant. Después de 9 meses, fue reclutado por el Ejército o Servicio de Guerra Química, pero continuó en la misma tarea. Sus técnicas de laboratorio dejaban mucho que desear, y él estaba fuera de servicio durante meses con quemaduras. Más tarde llegó un caso grave de gripe, y todavía estaba en el hospital al final de la guerra. Después de la guerra, él tomó un trabajo que investiga los efectos de óxido de zinc y el negro de humo en el caucho, pero rápidamente decidió que este no era el tipo de química que quería seguir. Así que en 1919 entró en el doctorado programa en la Universidad de Chicago. Graduados y educación postdoctoral temprana. Obtuvo su doctorado en 1921 con base en la investigación sobre la separación de isótopos de mercurio por evaporación, y continuó en su separación de isótopos por este método. Mientras que en Chicago, tomó un curso bajo el físico ganador del premio Nobel Robert A. Mulliken, que lo expuso a la vieja teoría cuántica. También se interesó por moléculas extrañas después de la exposición a trabajar por Hermann I. Schlesinger en Diborano. En Chicago, que había recibido una beca del Consejo Nacional de Investigación NRC que había pagado por gran parte de su trabajo en la separación de isótopos. La subvención NRC fue ampliado en 1923 por 2 años para que pudiera estudiar los efectos de los isótopos en los espectros de banda de moléculas diatómicas tales como el nitruro de boro Bn, comparando moléculas con B10 y B11. Fue a la Universidad de Harvard para aprender la técnica espectrográfico de Frederica Saunders y la teoría cuántica de la C. Kemble. En ese momento, él era capaz de asociar con muchas luminarias futuras, incluyendo J. Robert Oppenheimer, John H. Bamble y Harold C. Urey. También se reunió con John C. Slater, que había trabajado con Niels Bohr. En 1925 y 1927, Mulliken viajó a Europa, trabajando con espectroscopistas pendientes y teóricos cuánticos tales como Erwin Schrödinger, Paul Dirac, Werner Heisenberg, Louis de Broglie, Max Born, y Walter Bethe, todos los cuales finalmente recibido premios Nobel, y Friedrich Sund, que estaba en el momento asistente de Born. Todo también como ellos, Wolfgang Pauli, estaban desarrollando los nuevos mecánica cuántica que eventualmente sustituirá a la teoría cuántica de edad. Mulliken fue particularmente influenciado por Hund, que había estado trabajando en la interpretación cuántica de los espectros de banda de moléculas diatómicas, el mismo espectro que Mulliken había investigado en Harvard. En 1927 Mulliken trabajó con Hund y como resultado desarrolló su orbital molecular teoría, en la cual los electrones están asignados a los estados que se extienden sobre una molécula entera. En consecuencia, la teoría de orbitales moleculares se refirió también a que la teoría Hund-Mulliken. Carrera científica temprana. De 1926 a 1928, fue profesor en la física de departamento en la Universidad de Nueva York en Este fue su primer reconocimiento como físico. Aunque su trabajo sea considerado importante por los químicos, que era claramente en el límite entre las dos ciencias y ambos le reclamaría a partir de ahora.
Luego regresó a la Universidad de Chicago como profesor asociado de física, siendo promovido a profesor titular en 1931. Él finalmente mantener una posición conjunta, tanto en la física y la química departamentos. Tanto en U y Chicago, él continuó refinando su teoría molecular orbital. Hasta este momento, la principal forma de calcular la estructura electrónica de las moléculas se basó en un cálculo por Walter Eidler y Fritz London en el hidrógeno molécula H2, en el año 1927. Con la concepción de los orbitales atómicos hibridadas por John C. Slater y Linus Pauling, que racionalizó geometrías moleculares observados, el método se basa en la premisa de que los bonos en cualquier molécula podría ser descrito de una manera similar a la unión en H2, a saber, como la superposición de orbitales atómicos se centraron en los átomos involucrados. Ya que correspondía a las ideas farmacias de bonos localizadas entre pares de átomos, este método llamado Valence Bond VB, o Eidler Londres Slater Pauling HLSP método, era muy popular. Sin embargo, particularmente en el intento de calcular las propiedades de los estados excitados, moléculas que han sido excitadas por alguna fuente de energía, el método VB no siempre funciona bien. Con su descripción de las funciones de onda de electrones en las moléculas como orbitales moleculares deslocalizados que poseen la misma simetría que la molécula, el método molecular orbital Undy de Mulliken, incluyendo las contribuciones de John Lennard Jones, resultó ser más flexible y aplicable a una amplia variedad de tipos de moléculas y fragmentos moleculares, y ha eclipsado el método del enlace de valencia. Como resultado de este desarrollo, que recibió el Premio Nobel de Química en 1966. Mulliken se convirtió en miembro de la Academia Nacional de Ciencias en 1936, el miembro más joven de la historia de la organización, en ese momento. Fue elegido miembro extranjero de la Royal Society for MRS en 1967. Análisis de la población. Mulliken lleva su nombre, un método de asignación de cargos a los átomos en una molécula. Vida personal. El 24 de diciembre de 1929, se casó con Marilyn von Loe, hija de Adolf Karl Loe, una geología profesor de la Universidad de Chicago. Tenían 2 hijas. Últimos años. En 1934, se deriva una nueva escala para medir la electronegatividad de los elementos. Esto no se corresponde del todo con la escala de Linus Pauling, pero en general está en estrecha correspondencia. En la Segunda Guerra Mundial, de 1942 a 1945, Mulliken dirigió la Oficina de Información de la Universidad de Chicago Plutonio Proyecto. Después, se desarrolló fórmulas matemáticas para permitir el progreso de la teoría molecular orbital. En 1952 se comenzó a aplicar la mecánica cuántica para el análisis de la reacción entre Lewis ácidos y bases moléculas. Ver teorías de reacción ácido-base. Se convirtió en profesor distinguido de física y química en 1961 y continuó en sus estudios de la estructura molecular y espectros, que van desde moléculas diatómicas a grandes agregados complejos. Se retiró en 1985. Su esposa murió en 1975. A la edad de 90, Mulliken murió de insuficiencia cardíaca congestiva en casa de su hija en Arlington, Virginia, el 31 de octubre de 1986. Su cuerpo fue devuelto a Chicago para el entierro. Mencionan a Europa en estos escritos biográficos, lo que pudo dar pie a la información en Caballo de Troya en relación al cambio de criterios en la física cuántica de 360 grados.